Buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles en esta hora de la mañana. Estamos dándole gracias a Dios cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos. Damos gracias al Señor porque tenemos la vida. Espero que usted esté agradecido también con el Señor. Mientras tal vez maneja en su automóvil rumbo a su trabajo, nosotros estamos aquí para compartirle el estudio de la lección de la escuela sabática. Tal vez está todavía en casita, no ha salido a trabajar, pues le saludamos y le deseamos que este día Dios le acompañe en todo lo que haga. Si ya regresó del trabajo, porque tal vez está viendo esta lección por la noche, igualmente es un privilegio llegar hasta su hogar con este estudio o en la hora que usted esté mirando esta programación. Este es Radio Advenimiento y Advenimiento TV, los ministerios que traen para usted la verdad presente todos los días. Ahora me acompaña mi esposa María Elena nuevamente para estudiar la lección juntos. ¿Cómo estás en esta mañana? Buenos días, bien, gracias a Dios, estoy muy contenta, feliz de saludar a todos nuestros amigos oyentes y televidentes y a donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo, un saludo para usted, deseando que la paz de Dios se encuentre en este día con usted y que seamos bendecidos este día con la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar este estudio poniéndonos de rodillas para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Amén. En esta mañana, Señor, le agradezco por el privilegio que nos da, Señor, de la vida. Gracias, Padre Santísimo, porque usted ha cuidado de nosotros hasta aquí. Querido Dios, quiero suplicarle que perdone todos nuestros pecados, que limpie, Señor, y que sane nuestra vida. Que, Señor mío, podamos agradarte con nuestros pensamientos, con todo lo que hagamos este día, Señor, podamos darte la honra y la gloria. Querido Padre, en esta hora le suplico que su Espíritu Santo nos acompañe en este estudio, que su Espíritu Santo, Señor, toque nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que podamos ser obedientes a su palabra. Que podamos, Señor, reconocer cómo en las Sagradas Escrituras encontramos estas historias, Señor, y vemos cómo estas personas actuaron, Señor, unos muy mal, otros bastante bien, pero Padre, es para nuestra enseñanza, es para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. Por favor, Señor, ayúdanos a ser obedientes hacia ti y sobre todo, Padre, que aprendamos para enseñarle a otros y poder proclamar las verdades de tu evangelio para este tiempo. Muchas gracias, Señor bendito, nos quedamos contigo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, se lo suplicamos todo. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos cómo el pueblo de Dios pisoteó el pacto de gracia que había ratificado el Señor con ellos y lo hizo pisoteando la santa ley de Dios, porque en el pacto de gracia la ley de Dios juega su papel. Bueno, vimos qué triste, qué lamentable fue el estado en el cual el pueblo cayó y lamentablemente liderados por uno de los que deberían haber evitado aquello. Aarón, tristemente, se prestó para ponerse al frente de aquella apostasía. Pero hoy nosotros vamos a mirar cuál fue la reacción de Dios ante eso. Cómo Dios consideró esa tremenda apostasía de su pueblo al pisotear su santa ley. Y vamos a mirar también el papel intercesor de Moisés ante Dios. Bajo el subtítulo Moisés intercede por el pueblo. María Elena, ¿qué te parece si leemos sobre esa conversación que hubo entre el Señor y Moisés en relación con la apostasía en el campamento aquel día? Claro, vamos a ver esa conversación, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos del 7 al 14. Y dice: Entonces Jehová dijo a Moisés:
anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y que se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor contra ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda la tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Tremenda lectura, hermanos. La verdad es que nosotros aquí podemos ver muchas cosas y aprender, tomar muchas lecciones de este pasaje que acabamos de leer. Pero una de las cosas que a mí más me llama la atención, hermanos, es esa actuación de Moisés. Cuando vio al pueblo que estaba desenfrenado, que nuevamente habían caído en la apostasía, que tan rápido, hermanos, habían quebrantado ese pacto que habían hecho con nuestro Dios. Dice las Sagradas Escrituras que él se molestó, él se decepcionó tanto que quebró esas tablas, se sintió él tan anonadado de ver ese pueblo, cómo tan rápido había caído en la rebeldía. Pero hermanos, lo que es de admirar de Moisés es cómo él, con gran amor hacia ese pueblo, a pesar de que era un pueblo rebelde, a pesar de que él había pasado mucho tiempo, cuando él trató cuando Dios más bien lo mandó a que sacara, a que libertara a ese pueblo de la esclavitud, ese pueblo era muy rebelde, y en todo ese transcurso, el pobre Moisés tuvo que pasar muchas dificultades con este pueblo, pero aún así él los amaba, él consideraba ese pacto que había hecho con Dios algo tan especial, algo tan sagrado, que él lo que hizo fue intervenir por ese pueblo a través de la oración. En el libro de Deuteronomio encontramos que Moisés, dice la palabra de Dios, que ayunó durante 40 días y 40 noches, no comió y no bebió agua. Hermanos, ¿qué ser humano va a hacer eso? Si en la palabra de Dios encontramos que solo Cristo es el que hizo eso por nosotros. Pero aquí encontramos otra persona que nosotros debemos de aprender de él, esa humildad, ese amor, esa paciencia hacia las personas que caen de la gracia de Dios. Hermanos, aquí en esta lectura, la verdad, hay varios puntos para destacar. Primeramente, la reacción de Dios ante el pecado que ha cometido su pueblo. Le dice a Moisés que descienda, porque su pueblo, le dice, que sacó de Egipto, le dice: tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. En esa expresión, se ha corrompido, hermanos, se explica la condición pecaminosa en la cual había caído el pueblo, al pisotear la santa ley de Dios, al prácticamente quebrantar aquel pacto. Es interesante que Dios se refiera al pueblo de Israel como el pueblo de Moisés, pues dice: el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto.
Y como decíamos el domingo pasado, en otras ocasiones Dios se había referido a Israel como su pueblo. Cuando le dijo a Moisés que lo fuera a sacar de Egipto, le dijo, mi pueblo, le dijo. Pero ahora le dice, tu pueblo. Ah, mis hermanos, como que lo ha desheredado ya, debido a esa rebelión en la que el pueblo ha caído. Se ha corrompido, le dice. Pronto se han apartado del camino que yo les he mandado. Ese pueblo, hermano, se parece bastante a nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros pronto, hermanos, también nos apartamos del camino que Dios nos ha mandado? ¿Cuántos de nosotros, después de haber hecho un compromiso con el Señor, después de habernos bautizado, después de haber hecho un pacto con Él, después de habernos comprometido igual a hacer todo lo que Él manda, oh, mis hermanos, rápidamente hemos también caído, hemos, hermanos, pecado? Así es el ser humano. No puede sostenerse en la palabra que da, porque lo hace pues solo, sin Cristo, y así no se puede, mis hermanos, cumplir ningún compromiso, ninguna promesa que hagamos para con Dios. Miren hasta dónde llegó la corrupción, de atribuirle a un becerro que los había sacado de Egipto. Dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo puede ser? Desplazaron a Dios de aquel acto maravilloso de liberación y lo están atribuyendo a un ídolo. Así, mis hermanos, estaba la condición del pueblo, de manera que Dios le dice a Moisés, déjame que se encienda mi ira y los consuma, y voy a hacer de ti una nación grande. Hermanos, a Dios no le agrada la apostasía. Dios ama, como dicen, al pecador, pero odia el pecado. Las personas, tú y yo, que hemos pecado, Dios nos ama como personas, pero odia lo que hacemos, el pecado que hacemos. Y por eso el Señor, como dice también la palabra, que la paga del pecado es muerte, y la transgresión a la ley de Dios es pecado. Dios dice aquí, déjame que los consuma. Dios no puede seguir, hermanos, al frente de un pueblo que se deleita en la apostasía, como es la transgresión a la santa ley de Dios. Pero qué interesante la prueba para Moisés, porque aquí Moisés es probado. Miren lo que le dice, déjame que se encienda mi ira, le dice Dios, que los consuma, y voy a hacer de ti una nación grande. Es una prueba para Moisés, porque imagínense el privilegio que tendría Moisés, que a partir de él ahora es que Dios se provea de un pueblo peculiar, de un pueblo único, de un pueblo elegido, de una nación grande. Lo mismo que le había ofrecido a Abraham, pero que lamentablemente se está echando a perder aquí. Dios se lo ofrece a Moisés, es una prueba. Pero qué noble Moisés, qué noble, cómo reaccionó. María Elena, cómo el espíritu de profecía lo explica, esa reacción de Moisés. Aquí en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 330 nos dice, mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez, movido por el profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de Dios. El Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Examinó a su siervo, probó su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato, inclinado a errar, y Moisés soportó noblemente la prueba. Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Apreciaba la prosperidad del pueblo escogido de Dios más que su honor personal. Tremendo, hermanos, este Moisés. Qué humildad más grande. Y definitivamente, hermanos,
era un hombre sincero, honesto. Dice que el Señor examinó su corazón, su mente, y encontró en él que no había ningún motivo de interés, sino era todo desinteresadamente, era por puro amor, eran todas estas sus actuaciones hacia el pueblo. Y alguien podría pensar, María Elena, de que él estaba excusando el pecado del pueblo, pero no, porque si no tú miras el versículo 19, ¿qué dice allí de Éxodo 32? Míralo, por favor, lea el versículo 19. ¿Qué hizo Moisés cuando ya bajó, cuando ya llegó al campamento? Y aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, Moisés se enardeció de ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Sigue leyendo, por favor. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Wow. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Hasta ahí. Wow, tremendo. Ahí tú puedes ver que él no está excusando el pecado del pueblo. Allá arriba en el monte, lo que él está haciendo es intercediendo por el pueblo, primero porque él no sabía lo que estaba pasando allá abajo, y segundo, porque él considera de que Dios es misericordioso y hay en él un amor tan grande que puede perdonar a ese pueblo, pero no está él excusando de ninguna manera el pecado del pueblo. Mis hermanos, aquí nosotros vemos que la verdad, Moisés entendió ahora por qué Dios realmente quería exterminar al pueblo. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso Moisés intercede y clama. Pero vemos acá que una vez comprueba la razón por la cual Dios está molesto, mis hermanos, Él entonces también reprende al pueblo. Él entonces también encara al pueblo por su apostasía. Y María Elena, ¿no es cierto que hoy en día hay apostasía en este mundo, tanto aún en los cristianos como también en muchas iglesias? Sí, lamentablemente sí. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil donde Satanás está metiendo falsas ideas, falsas doctrinas dentro de las iglesias, y especialmente lo que tiene que ver con los 10 mandamientos de Dios. Allí Satanás está haciendo una obra muy grande porque pues desde hace años Satanás ha metido la idea de que el día domingo es el día de reposo, cuando la palabra de Dios dice que es el día sábado. O sea, hay una contrariedad hacia las cosas de Dios. Pero, eso que estás tocando es muy importante, porque esa es una apostasía generalizada que metió el papado en este mundo. El papado, ese señor que hoy con esta crisis del coronavirus, ahí sale diciéndole a Dios que perdone el pecado del mundo. Ese señor que dice que todos estamos en la misma barca y que nos encontró esta pandemia desorientados y que nadie se salva solo. Ese señor está dando ese sermón allí, pero frente a un crucifijo, frente a una estatua de la Virgen María, que es el equivalente al becerro que el pueblo levantó aquel día. En otras palabras, él está hablando en un lugar frente a ídolos y todavía después que termina su sermón para darle aliento al pueblo, va y ves el crucifijo. Ese señor alienta la idolatría, alienta la transgresión a la ley de Dios. Él, su institución que representa, el papado, puso el domingo como día de descanso. Y las iglesias evangélicas van con él siguiéndolo en la apostasía. Han dejado el santo sábado de Dios para guardar
un día de reposo falso. Esa es una apostasía, hermanos. Y las iglesias cristianas han caído en esa apostasía. Y así sucesivamente en otros mandamientos de la ley de Dios, como lo son el adulterio, la deshonra a los padres, el robarle a otro, el levantar falso testimonio en contra del prójimo, el quitarle la vida a otro, el codiciar los bienes ajenos, la mujer del prójimo y tantas cosas que tiene el prójimo, la propiedad ajena. Mis hermanos, el tener otros dioses, el tener ídolos, el tomar el nombre de Dios en vano, el no guardar el sábado, todas estas cosas son transgresiones a la ley de Dios, son apostasías, hermanos. Y las iglesias han caído en esa apostasía generalizada. Y muchos a nivel personal seguimos en esa apostasía. ¿Ustedes creen que Dios, hermanos, va a estar contento con nosotros con eso? Dios también en este tiempo, hermanos, no aprueba la apostasía. Por favor, tenemos nosotros los cristianos, tú que me vas oyendo en ese carro ahorita, tú que estás en tu casa mirando en este momento, tenemos que entender que Dios así no puede estar con nosotros, mis hermanos. Tenemos que abandonar esa apostasía. Afortunadamente, tenemos a uno como Moisés que intercede por nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Jesucristo, nuestro Salvador, intercede por nosotros. Y hermanos, por eso el Señor no ha intervenido, ya viniendo a este mundo, dándonos un chance, dándonos una oportunidad de que nosotros reconozcamos el pecado. Pero aquí estamos viendo, hermanos, que la apostasía Dios no la aprueba. Y María Elena, ¿qué se requiere entonces que hagamos en este tiempo al encontrarnos con la apostasía generalizada? Veamos, hermanos, qué tenemos que hacer con la apostasía generalizada. Leamos 2 de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2 nos dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira, tremendo. Qué interesante. Sí. Aquí nosotros vemos que lo que tenemos que hacer con la apostasía es reprenderla. Reprenderla, sí. ¿Y con qué cosa dice? Con la santa palabra de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, hermanos, que prediques la palabra, le dice. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso Advenimiento TV, que estás mirando tú ahorita, Radio Advenimiento, que tal vez estás escuchando también, hace esa labor diariamente de estar dando mensajes de reprensión a un mundo que está en rebelión. Y lo hace con la palabra de Dios. Advenimiento TV y Radio Advenimiento exhorta al mundo a no seguir en la apostasía, reprende el pecado, redarguye. Hermanos, es necesario que nosotros seamos obedientes y atendamos los mensajes de exhortación, de reprensión, de amonestación que brotan de la palabra para que seamos un pueblo santo, agradable delante de Dios. No podemos nosotros, mis hermanos, ante un Dios que claramente quería en aquel tiempo exterminar al pueblo por su rebelión, por su apostasía, por su pecado, por su transgresión a la ley de Dios. No podemos nosotros, ante ese Dios, seguir pampanantes ahí, hermanos, pisoteando los mandamientos divinos. Vayan a Éxodo 20, hermanos. No vayan al catecismo, vayan a Éxodo 20 y lean los mandamientos. Y encontrarán ahí cuánto pisoteo se está haciendo de esos mandatos divinos. Eso es una apostasía, hermanos. Cada uno que se evalúe. Yo me evalúo. Cada uno debe evaluarse. ¿Qué mandamientos de la santa ley de Dios estoy pisoteando? Porque, hermanos, si es en esa condición que estamos, no nos vamos a salvar. Nos vamos a perder. Esa es la verdad. Así que mi llamado en el nombre del Señor ahora es: atendamos la voz de Dios, miremos cómo Dios reacciona ante el pecado, ante la apostasía, ante la rebelión, ante la transgresión de su santa ley. Y arrepintámonos
pidámosle perdón al Señor. Ante esto, de que es con la palabra que debemos nosotros reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina a lo que está sucediendo ahora con esta apostasía, que el espíritu de profecía, es decir, lo que el Señor le reveló a la sierva de Dios, Elena White, ¿qué nos dice en cuanto a este punto? Nos sigue diciendo el libro Patriarcas y Profetas en la página 333. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad reprendiendo fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no han de ser débiles y dóciles contemporizadores, no han de perseguir la exaltación propia ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. Queridos hermanos, la palabra de Dios es clara. Desde el momento en que nosotros hicimos un pacto con Dios, el Señor nos dio una misión que cumplir. Y esa misión es que evangelicemos a las personas. Siempre en el libro de Timoteo nos dice que en estos tiempos vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos queridos, estamos en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de angustia, de dolor, de zozobra ahora. Estamos siendo probados, hermanos, y nosotros no estamos cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado, que es de evangelizar a las personas. Ahora, más que nunca, las personas tienen el corazón deseoso de escuchar la palabra de Dios. La gente tiene miedo, la gente está atemorizada. Ahora muchas personas andan tratando de estar bien, por su propia forma, de estar bien delante de Dios. Hay unas personas que han hablado y dicen, quiero decirles que si les he ofendido, que nos perdonen. ¿Por qué, hermanos? Porque la situación se ha puesto tan difícil que la gente ahorita está queriendo escuchar de Dios, y ahora es cuando nosotros debemos de aprovechar y no contar fábulas, sino contar la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, y no tengamos temor de decirle a la gente que está equivocada. Con amor se lo podemos decir, porque el Señor espera de nosotros que cumplamos la misión. Pero hay algo aquí que quisiera destacar de la nota que leíste del espíritu de profecía. Y es que dice que de todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Y aquí, hermanos y hermanas, los pastores, como dice el dicho, tenemos que poner nuestras barbas en remojo. Porque en alguna manera los pastores, ellos están animando a la gente a cometer el mal. ¿Por qué hay tantas iglesias guardadoras del domingo? ¿Y por qué los pastores no le dicen la verdad a la gente? Eso es una mentira que andan propagando, que porque Cristo resucitó el domingo es el día que hay que guardar y que es el día del Señor. ¡Mentiras! Lean la palabra de Dios, mis hermanos. Los pastores animan a otros a cometer el mal porque inducen a la gente a la rebelión, a pisotear la santa ley de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tu trabajo es reprender, tu trabajo es redarguir, tu trabajo es exhortar con paciencia y con la sana doctrina, con la palabra. Ojalá que nosotros abramos los ojos, mis hermanos, y veamos hacia dónde nos llevan los líderes religiosos, hacia dónde nos llevan los pastores que nos inducen a pisotear la santa ley de Dios, y que nos apartemos de esos pastores, nos apartemos de esas iglesias que están en apostasía al transgredir la santa ley de Dios. Ahora usted dirá, si usted es una persona consciente,
usted es una persona honesta, un cristiano de verdad, un cristiano sincero, usted dirá, bueno, entonces según la palabra, yo estoy en apostasía, porque estoy pisoteando la santa ley de Dios, estoy en pecado. ¿Y qué hago ahora? Bueno, hermanos, le tenemos una buena noticia, y es que Dios es misericordioso. Amén. Y Dios es perdonador. Amén. Y si usted reconoce su pecado y le dice a Dios que le perdone, el Señor le perdona ahora mismo. De esa apostasía, el Señor ahora mismo le declara libre si usted lo reconoce y le pide perdón. Amén. Mire, aquel día Dios escuchó a Moisés. Dios escuchó a su siervo que intercedía por el pueblo. Y Dios perdonó a aquel pueblo a través de la persona de Moisés. Y Dios efectivamente cambió de la intención que tenía. La oración intercesora de Moisés, Dios la escuchó. Y Dios mostró que Él es verdad, que le causa ira el pecado, pero también tiene un grande amor por la raza perdida, por la raza que ha pecado. De manera que este día, hermano, hermana, aprópiese de la misericordia de Dios. Sométase a esa misericordia. Dígale al Señor, he pecado, Padre, transgrediendo tu ley. He pisoteado también el pacto. Yo también he andado cada uno de esos 10 mandamientos pisoteándolos de diferentes maneras. Puedo ver qué grave es esto. Puedo ver cómo tú odias el pecado. Y aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón. Y hoy, hermanos, no por Moisés Dios te perdona, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Por su sangre derramada. Porque Él sí guardó los mandamientos a cabalidad. Y porque Él murió por ti. Por los méritos de ese sacrificio, el Señor, si tú te arrepientes hoy de tus transgresiones, el Señor te perdona por medio de Cristo Jesús. Por esa sangre expiatoria que Él derramó por ti. Así que este día vamos a orar, a pedirle al Señor que nos perdone de nuestra apostasía y que nos ayude para seguir adelante, haciendo lo recto delante de Dios, pero unidos con Jesús, porque Él dice, sin mí nada pueden hacer. Así que, hermanos y hermanas, es verdad, con la palabra de Dios hemos mostrado la apostasía en el cual puedes tú andar, pero también te decimos que hay poder en la sangre de Cristo para perdonarte, para limpiarte, para quitar ese pecado de tu vida y así comparecer como si nunca hubieras pecado por la gracia de Jesucristo. Amén. Vamos a orar esta mañana, vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por la exhortación de esta mañana en tu Amén, palabra, Señor. por esta amonestación, por esta reprensión en relación con la apostasía. Podemos vernos, Señor, reflejados en aquel pueblo rebelde de Israel, allí al pie de la montaña, al pie del monte Sinaí, allí donde había dicho que haría todo lo que tú decías. Prontamente, Señor, hizo lo contrario. Oh, Padre, nosotros vemos también tu reacción. Vemos, Padre, que tú no estás de acuerdo con el pecado. Tú no estás de acuerdo con la apostasía, que no es otra cosa que rebelión en contra tuya. Vemos, Padre, que el pecado te es odioso. Y este no es otra cosa, Señor, que la transgresión a tus mandamientos. Así que, Padre, nosotros somos conscientes que en diferentes maneras hemos transgredido tu ley. Reconocemos, Señor, que 1, 2, 3, 4, a saber todos los mandamientos, Señor, hemos pisoteado, Padre, ese pacto. Y aquí estamos, pidiéndote perdón, rogándote, Padre, que tu sangre, la sangre preciosa que derramó tu Hijo amado, oh Señor, nos sea acreditada de tal manera que por esa justicia de Jesucristo nosotros seamos ahora perdonados. Amén. Señor, aquí estamos hoy
reconociendo que somos indignos, reconociendo, Señor, que hemos pecado y nos apropiamos de los méritos de Jesús. Y te rogamos que en Él tú nos concedas tu perdón y nos ayudes para de aquí en adelante no seguir más en apostasía, no seguir más, Señor, transgrediendo tu ley, sino que más bien amarte a ti con todo nuestro corazón y luego mostrarte ese amor guardando tus mandamientos. Gracias por tu palabra, lo agradecemos, Señor, y pedimos tu ayuda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.